El padre Alejandro les habló acerca de San Pablo. Estamos en este itinerario hacia la Pascua y a disfrutar realmente lo que es la Pascua. Entonces, hoy yo quiero hablarles un poquito, tomando algunas citas de las muchas que hay de San Pablo. Quiero que veamos y reflexionemos cómo San Pablo va llegando hasta esta experiencia de Jesús. Entonces, Biblias, ya saben conmigo, Biblias. Vamos al Evangelio, vamos a usar solo el Evangelio de San Mateo. Evangelio de San Mateo, capítulo 14. Desde el verso 28. Es la experiencia cuando Jesús camina sobre el agua. ¿Sí? El verso 28, queremos reflexionar de Pedro. Pedro le respondió: Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti sobre las aguas. Mándame a ir hacia ti sobre las aguas. Es impresionante. Para nosotros es un poquito, como vemos solo el Nuevo Testamento y vimos el Nuevo Testamento, nos parece tan normal. No era tan normal. Para el judío, caminar sobre las aguas era la gracia de poseer el poder de Yahvé, porque solo Yahvé camina sobre las aguas. Cuando Pedro le dice, deja que yo vaya, Pedro quiere sentir el poder de Dios en su vida. ¿Sí? Es decir, es un atrevido tremendo. Quiere sentir el poder de Dios en su vida. En otras palabras, quiere sentir el poder de Dios sobre todas las cosas. En otras palabras, él quiere hacer lo que Dios quiere, pero no en el sentido de la voluntad de Dios, sino en el sentido de aquí yo quiero esto. Es decir, hay una soberbia también detrás de todo esto, ¿sí? Quiere sentir el poder de Dios. Ninguno de los otros apóstoles se atrevió a decirle eso. Por eso digo, es un atrevido. Sin embargo, él quiere eso. Que es también igual que nosotros. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos acercado a la iglesia para sentir él? Así que no hay ninguna diferencia entre Pedro y nosotros, ¿sí? ¿Cuántas veces hemos querido eso? ¿Cuántas veces gente que comienza a caminar en el Señor, inclusive, que quiere imponer manos para que la gente se sana y después que dice, ay, es que esa persona se sanó porque yo impuse las manos? ¿Ve? Es el poder de Dios. ¿Cuántas veces, de verdad, hemos escuchado ese tipo de gente? Ah, es que cuando yo hago esto, solo cuando yo hablo, solo cuando yo predico, la gente pone atención. Eso es el poder de Dios, pero no es realmente Dios, soy yo. ¿Cuántas veces ustedes en sus diferentes actividades también hacen sentir su... Sí. En sus trabajos, ¿cuántas veces ustedes hacen sentir que el que mando soy yo? Me contaba Monseñor René, dice, mira cómo la gente siempre, ¿verdad? Dice que una vez llegó a un sitio y quería estacionar su camioneta y entonces se acercó, no miró que era padrecito, ¿verdad? Entonces, muévase aquí, no, regrésese, vuelva otra vez. No sabe usted, otra vez. Es decir, él estaba haciendo sentir su poder allí. Es decir, mire cómo nosotros caemos en eso, y eso es de todos. Por eso nosotros nos ubicamos en ese sentido camino, en este itinerario a la Pascua, porque también nosotros hemos caído en eso. Queremos hacer sentir a los demás lo que nosotros valemos. Sí, y ya vamos a ver lo que sucede cuando nosotros queremos eso. Miren con qué facilidad. A veces en casa, por ejemplo, que el papá quiere hacer sentir
su poder con sus hijos. Y levanta la voz, quiere hacer sentir su poder. La mamá, no se diga, ¿verdad? También ella quiere hacer sentir su poder. Y entre esposos también, ¿verdad? El que quiere hacer sentir su poder y ella no quiere dejarse y levanta más la voz, y etcétera, y etcétera. Es decir, estamos en un ambiente eso, que buscamos poder. Andamos detrás de la búsqueda del poder, de cualquier forma o manera. ¿Sí? Entonces, miren qué interesante. ¿Esto es algo bueno? Veamos qué sucede. Jesús le dijo, ven. Miren, esto es maravilloso, porque hay gente que piensa que el Dios, este Dios maravilloso, está en contra del hombre. Hay gente que piensa que Dios está de rival del hombre. ¿Sí? Todas estas corrientes, ¿verdad? De autodominio, todas estas corrientes de control mental, todas estas corrientes orientales, es el dominio. Es decir, llegar a prescindir de Dios. Yo no necesito de Dios. ¿Cuánta gente, inclusive con algún puesto en algún lugar, sí? Es decir, llega un rato en que se deja llevar tanto de eso, sí, que yo no necesito de Dios porque tengo poder. Pero Dios, Él quiere compartir su poder. No está en contra del hombre, está a favor del hombre. Y por eso le dice, ven, ven. Bajó Pedro de la barca y se puso a caminar sobre las aguas. Es decir, sintió el poder de Dios. Se sintió como Dios. Pero, siempre hay un pero, vino la violencia del viento y le entró miedo, y como comenzara a hundirse gritó, Señor, sálvame. Qué interesante. A ver, es decir, todas las veces que busquemos el poder por autosatisfacción, siempre nos vamos a hundir, siempre. ¿Cuánta gente que llegó a puestos a lo mejor muy altos y después, de la misma manera, cayó? Todo pasa, todo pasa. Miremos la historia, todos estos grandes conquistadores y todo, al final pasaron y están bajo tierra. Ya está. Todos estos grandes dictadores que hicieron tantas masacres, al final pasaron. Piensen en Hitler, que se creía todo un dios, al final pasó. Es decir, todo pasa. Pero es interesante, cuando se refiere a las cosas de Dios, el hundirse es más fuerte. Por lo tanto, ¿qué es lo que vemos a nosotros en Pedro? Pedro, en su deseo de sentir el poder de Dios, se llega a hundir. ¿Qué es lo que quiere? Él sentirse mejor que los demás, sentirse superior de los demás, y por eso se hunde. Porque el poder de Dios es para servir, no para mandar. Jesús lo va a decir muchas veces eso. Y él mismo, yo no he venido ¿a qué? A ser servido, sino a... Ya está, así de sencillo. Si Él, siendo el Señor, vino en esa actitud, ¿quiénes somos nosotros para querer ser de otra manera? Por eso es impresionante, solo basta mirar, ¿verdad? ¿Se acuerdan los que estamos un poquito ya pasados los 50? Por eso ya no se cuenta, ¿verdad? Sí. Miren, ¿se acuerdan una época en que todos los grandes pastores protestantes, ¿verdad?, tiraron lodo a la iglesia, Dios mío, a diestra y siniestra? Si ustedes ven, todos cayeron. Todos, no quedó uno. Todos cayeron, escupieron al cielo. Y mientras más escupieron, más les cayó. Es interesante eso. Miren, ni siquiera hubo un sacerdote, un obispo, en cambio, que haga lo mismo. No, no ese es el estilo de la iglesia. ¿Por qué no es el estilo de Jesús?
Pero a veces cuando nos queremos sentir más que los demás, miren, al final terminamos hundiéndonos. Aquí es solamente en agua, ¿verdad? Pero a veces nos hundimos en el lodo, en el fango. Y eso es más terrible todavía. Eso es más terrible. Entonces, en el itinerario de Pedro aquí se encuentra desubicado. Pedro no ha entendido el misterio de Dios. No entiende absolutamente nada. En este itinerario hacia la Pascua, podríamos nosotros decir que es la primera caída de Pedro. Pedro no solo cayó antes de la crucifixión. Pedro comienza a caer desde aquí. Porque no ha entendido. Lo que me interesa después hablarles acerca del misterio de Dios. Entonces no entendió y por lo tanto por eso cayó. Y por supuesto grita: Señor, sálvame. Es hermoso. Reconoce que es un simple humano de carne y hueso. La gracia para que Dios reaccione en nuestra vida es que reconozcamos eso, que somos carne y hueso. Ustedes y yo somos carne y hueso. Somos pecadores, unos más que otros, más viejos, más mañosos, más pecadores, ¿verdad? Así somos. ¿Qué vamos a hacer? Pero lo lindo es cuando Dios actúa, cuando gritamos: Señor, soy frágil, soy débil, soy pecador, necesito de ti. Y cuando grita, inmediatamente Jesús lo salva. Es lindo entender cuando nosotros gemimos a Dios en el corazón, en el alma, inmediatamente Él va a salvarnos, a darnos la mano. Jamás nos va a dejar hundir, jamás. Eso es lo maravilloso de Dios. Cuando nos acercamos a confesarnos, alguna vez dijo un pecado y a lo mejor está en el confesionario. Alguna vez dijo un pecado y el sacerdote sacó la cabeza para decir: ¿Qué? ¿Cuándo se ha estado confesando y dice un pecado y el padre dice: ¡ah! Le decía a alguna persona, decía: miren, nosotros hemos escuchado ya tantas cosas que ni siquiera ustedes son capaces de imaginarse. O sea, no nos escandaliza nada. Porque ese es el momento de misericordia y estamos allí para que Jesús les levante. Ay, sí es. Por eso es lindo cuando sentimos el gemido en el corazón. Deje que salga: Señor, necesito de ti. Cuando usted es capaz de decirle eso: necesito de ti, Él es feliz en actuar. ¿Cómo lo hace con Pedro? Es decir, no lo deja que se hunda. No le dice: ay, a ver, sinvergüenzón, ¿verdad? Querías sentirte como Dios y ves, el Dios soy yo. No, esas cosas no están en Jesús. Simplemente lo levanta. Vamos un poquito. El tiempo se nos va. Vamos al capítulo 15. Capítulo 15, en el verso 15. Jesús está hablando, dice la doctrina, sobre lo puro y lo impuro. Pedro, dice, tomando Pedro la palabra, dijo: explícanos esta parábola. Es lindo. Pedro se va dando cuenta, primero, que no lo sabe todo. Estamos hablando del primer papa, Francisco fue sucesor de él. Es sucesor de él, ¿verdad? Es el primer papa. Aquí él pregunta. ¿Por qué pregunta? Porque no entiende, así de sencillo. Es decir, no lo sabe todo. Igual que ustedes y yo, mis queridos hermanos, yo no lo sé todo. Cada uno en su campo, ¿verdad? Si a mí me piden que vaya a construir una casa, que haga las veces de arquitecto o ingeniero, la casa, ¿qué va a pasar? Por más padrecito que sea. Así de sencillo, porque yo no he estudiado eso. Yo no sé qué es eso. Entonces, con humildad y sencillez tenemos que reconocer que no lo sabemos todo. Pero lo más importante es lo siguiente.
Cuando yo reconozco que no lo sé todo, me abro al Señor. Eso es lo maravilloso de Pedro. Se abre al Señor. No tiene vergüenza, se abre al Señor. Cuando uno abre el corazón, entonces el Señor actúa. El problema muchas veces es que no nos abrimos. Unos dirán, pues yo estoy abierto, entre comillas. Porque normalmente a veces nosotros nos dejamos llevar por nuestros prejuicios y no escuchamos. Oímos, pero no escuchamos. Necesitamos abrirnos, porque cuando nosotros tenemos un prejuicio, por más que Dios te esté hablando, tú no lo escuchas. ¿Cuántas veces nos llenamos de prejuicios? Me recuerdo en mi primera parroquia, el día en que yo llegué a la parroquia, estaban filmando una novela, ¿sí? Y había un padrecito vestido de sotana. Pues ya había hecho el padrecito anterior, ha dado el permiso, pues yo simplemente dejé que eso termine. Después de 3 años, cuando comenzamos un poquito a visitar casas, una parejita que fue a una casa, una señora que comenzó a hablar del padrecito, pero pestes. Y entonces, sí, pero ¿por qué? No, sí, yo fui a verlo y ¿saben cómo me trató? No estoy este momento disponible, váyase, no me moleste. Y yo que iba a llevarle unos huevitos, de darle la bienvenida al padrecito, así le estaba llevando unas frutitas para decirle bienvenido, y él ni siquiera me dio la oportunidad, y me mandó así. ¿Cómo es posible un sacerdote que no tenga la delicadeza de tratar a la gente? Yo no sé por qué se hizo un sacerdote si no tiene vocación. Entonces, el padre Jorge, sí, ese padre. El que está allí en la parroquia. Y le preguntó, ¿y cómo era? De sotana. ¿Cuándo dijeron de sotana? Pues mire, nunca hemos visto al padre Jorge con sotana, porque yo nunca he tenido sotana. De verdad, yo nunca he tenido una sotana, así que yo no sé qué es una sotana. Nosotros ya venimos después de eso, ¿verdad? Lo que sí, pues el cuellito, eso sí, pero una sotana no. Entonces, mire, el padre Jorge ni siquiera tiene sotana. No, estaba con sotana. Y entonces cuando comienza a escribir, claro, pues él tenía barba. No tenía barba. Entonces, no es él. No, sí es, yo fui, era él. Y entonces la convencieron y vino a verme. Y les dijo, no, él no es. Porque fue este muchacho en la telenovela. Claro que dice que estaban grabando y entonces la señora, padrecito, que no me moleste, estamos haciendo esto. Pero miren, 3 años que ella habló pestes de mí. Sí. Y claro, alguna vez le llevaron a la iglesia y hacía así. Mentiroso. Y claro, porque él ya estaba con eso. Y por más que Dios le hable, no le llega, porque está cerrado el corazón. Muchas veces así nos ponemos con la gente. Nos ponemos con Dios, nos cerramos. Y por más que Dios nos está hablando tan clarito, como estamos cerrados, no. ¿Cuántas veces venimos con prejuicios? ¿Cuántos así? Con todo cariño y respeto, pero seguramente aquí habrá personas que vinieron con prejuicio. Seguro, así es, así somos nosotros, ¿qué? Y cómo el Señor tiene que ir llegando a nuestro corazón de diversas formas y de diversas maneras. Y lo terrible es que a veces nosotros de esa forma y de esa manera no permitimos que Dios llegue a nuestro corazón. No permitimos. Y Él nos está hablando y no permitimos por nuestros prejuicios. ¿Qué va a haber de nuevo? Siempre es lo mismo. ¿Para qué vamos? Perdemos el tiempo. A ver, ¿qué va a haber de nuevo? Siempre es igual. Ya, ese es un prejuicio. ¿Cuántas veces la gente va a misa? Y va porque le llevaron, no porque quiso ir. Ay, está viendo el reloj, ya. Y por más que el Señor le habló,
no le llega nada, porque está cerrado. Aquí es lindo entender de Pedro, se abre, pregunta, no lo sabe todo, quiere comprender. Y eso es maravilloso, porque entonces de esa manera Jesús puede llegar a él. Vayamos al capítulo 17, la transfiguración, verso 4. Tomando Pedro la palabra, dijo Jesús: Señor, qué bueno es estar aquí. Si quieres, haré aquí 3 tiendas. Qué bueno, 3 chozas. Es interesante en el proyecto, ¿verdad? ¿Qué significaré 3 chozas? Pedro aquí ya está organizando el reino. Sí, ya está poniendo, digamos, hoy hablando en nuestro lenguaje, ya 3 ministerios. Sí. Moisés, ¿verdad? Con toda la ley, ya está toda la ley. Lo que valdría hoy ¿cómo es el gobierno? Ahí los 3 poderes, ¿verdad? Es. ¿La ley qué es? ¿Poder? La ley judicial. Bueno, ahora los nuevos ya no entiendo, ¿verdad? Yo me recuerdo, soy de los antiguos. Bueno, el que se encarga de las leyes, ya está el primer ministerio, ¿verdad? El otro ministerio con el profeta Elías, ¿verdad? Aquellos que tienen que hablar, aquellos que tienen que decir lo que hay que hacer, ¿verdad? Ahí está. Y la tercer ministerio, pues con Jesús al centro, ¿verdad? También Jesús tiene que actuar. Pero ve, es interesante. Con esto, Pedro, ahí nos damos cuenta, que quiere hacer 3 chozas, está poniendo a Jesús a la misma altura de Moisés y de Elías. 3 chozas. Porque dice el Señor, una chocita y todo el resto acá. Porque Él no piensa en hacer una choza para Él ni para ellos. Es decir, ¿entiende a Jesús? No lo entiende. No lo entiende. Más aún, Jesús está entre Moisés y entre Elías. No entiende la realidad. ¿Qué es lo que pasa muchas veces con nosotros? Y a veces, permítame decir, a veces inclusive como nosotros sacerdotes. Nosotros hemos estudiado teología, filosofía, todo lo que ustedes quieran. Pero eso significa que nosotros conocemos a Dios. Perdóneme, no. Nunca me voy a olvidar de mi profesor de teología, un hombre de jesuita, Eduardo Rubianes. Un hombre de Dios. Cuando nos iba a dar cristología, nos dijo: ¿ustedes quieren conocer y amar a Jesús? Sí, muy bien, síganme. Y nos llevó a la capillita y dijo: de rodillas. Teníamos 2 horas seguidas con él. Y ahí nos puso de rodillas. Y claro, 10 minutitos estaba bien. Media horita ya. Y después ya mejor era sentaditos, ¿verdad? Y él nos miraba. Y dice: miren, si quieren conocer a Jesús, Jesús no está en los libros. Está aquí cuando uno se pone de rodillas. Ahí lo van a conocer. Porque si no van a hablar de alguien desconocido, de alguien que ustedes oyeron que otros hablaron de él. Pero si quieren hablar de Jesús, tienen que ser amigos de él. Entonces van a hablar de un amigo que conocen, que habla con ustedes, que comparte con ustedes. Eso. Y les digo eso porque a veces nosotros sacerdotes, y ustedes piensan que porque hemos estudiado teología, somos los expertos en él. A lo mejor sí expertos en la cabeza, pero si Jesús nos llega a nuestro corazón, es terrible. No hablamos de alguien que está vivo. Y eso es terrible. Y quizá muchas veces ustedes van a encontrar en nosotros sacerdotes gente que habla espectacularmente de Jesús. Pero es de boca. No está acá de corazón. ¿Qué es lo mismo que nos sucede? ¿Verdad?
que sucede a todos. ¿Cuántos de ustedes, mis queridos hermanos, también igual que nosotros sacerdotes, somos como loros hablando de Jesús? Pero nuestra vida no dice eso. Pero somos maravillosos para hablar de Dios. Nuestra vida no dice eso. No conocemos todavía a Dios. Y eso es lo que le sucede a Pedro. Todavía no conoce a Jesús. Y está en este itinerario hacia la Pascua. Les digo todo esto para que después entiendan los últimos momentos, cuando antes de la pasión, para que entiendan a Pedro. Y para que nos entendamos también a nosotros mismos. Para que no seamos duros con nosotros mismos. Porque si esto sucedió con Pedro, oye, ¿qué esperamos usted y yo? Claro. Sigamos adelante. En el mismo Evangelio de San Mateo, vamos al capítulo 26. Hay muchas citas bíblicas, solo simplemente algunas para hacernos tomar conciencia de lo que es. Capítulo 26, verso 32. Dice: todos vosotros vais a escandalizaros de mí esta noche, porque heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pedro intervino. Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Mire la actitud. Aunque todos se escandalicen, yo nunca me escandalizaré. ¿Qué tal? Es decir, Pedro se siente superior. ¿Cuántas veces nosotros dentro de la iglesia nos sentimos superiores a los otros? Porque soy a lo mejor ministro de la Eucaristía, ya me siento superior a los otros. Claro. ¿Qué pasa? Y espero una atención diferente con el sacerdote, porque soy ministro de la Eucaristía. ¿Qué pasó? Yo no soy cualquiera. ¿Que soy catequista? Ah, sí, por supuesto. Yo aquí doy catequesis. Yo aquí sirvo en la iglesia. Y por supuesto, el padre, cualquier cosa, díganme a mí, que yo le digo al padre, ustedes no se preocupen, cualquier cosa vengan conmigo. Sí. Es decir, miren, eso, yo no. Yo soy diferente a ustedes. Que es, miren, cómo nosotros somos tan frágiles como Pedro. Por lo menos hubiera dicho, yo no me escandalizaré. Ya, por lo menos, ya, soy yo. Pero, aunque todos, yo no. ¿Cómo acentúa lo suyo? ¿Cómo a veces nosotros acentuamos quiénes somos? ¿Verdad? Si supieran quién soy yo. Pecador igual que mí. Eso. Pero no. Que es interesante. Dice: yo te aseguro que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Y dice Pedro: aunque tenga que morir contigo, yo no te negaré. Qué interesante. Veamos esto. En la mentalidad de aquel tiempo se hablaba mucho de los héroes, pero los macabeos eran héroes que dieron su vida por la ley, por su pueblo. Es interesante la mentalidad del judío. Cuando Pedro responde así, aunque yo tenga que morir, es decir, Pedro quiere hacerse él. Ya está. Para que Jesús se dé cuenta con quién está tratando. Sí. Tiene que darse cuenta con quién trata. ¿Qué pasa? De lo que no les leí también, recuerden cuando Jesús le dice: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y enseguida después, cuando dice que va a morir, Pedro le dice: ¿cómo va a ser, Señor? ¿Qué pasa? ¿Cómo va a pasar eso contigo? Ni siquiera pienses en estas cosas. Y Jesús le dice:
apártate de mí, Satanás. Esa es otra de las cosas donde Pedrito cayó por el suelo, porque él se creía eso. Y miren, la cosa es que siguen su actitud, que es lo mismo, mis queridos hermanos, que nos sigue sucediendo a nosotros. Nos hemos caído una y otra vez y seguimos en lo mismo. En lo mismo. Por eso es lindo, mi querido hermano. Hoy, después de esto, vamos a estar con el Santísimo, porque quiero que tengamos una experiencia de Dios linda. Porque necesitamos tomar conciencia, pero de esto. Necesito tomar conciencia de lo que yo me creo. De lo que siempre exijo que los demás sepan quién soy yo. Eso, apártate de mí, Satanás. Ya está. Es interesante aquí también Miguel. Aunque todos, yo daré mi vida, Señor, por ti. ¿Cuántas veces nosotros, mis queridos hermanos, le hemos dicho en un momento al Señor, Señor, yo hasta mi vida por ti, cualquier cosa contigo, pero de pronto a la menor cosa, y tú serás católico, ya quedó ahí. Y tú creerás en Dios. ¿Qué es? Oye, tienes que actualizarte, estamos en el siglo XXI, ya. Eso es de los que no entienden nada, por favor. Necesitas ponerte al día. Eso ya se superó, esas cosas de Dios, esas cosas de la iglesia, ya se superó. Y en un ambiente, ¿cuántas veces en su trabajo, mis queridos hermanos? En un ambiente, cuando alguien sale así, como que nos vamos achicando y ya no queremos hablar ni decir nada. Y sin embargo, ¿cuántas veces le dijimos a lo mejor en misa, Señor, lo que tú quieras? Lo que tú quieras. Ese es nuestro itinerario. No solo es el itinerario de Pedro, es el itinerario de usted y de mí. Es nuestro itinerario. Es impresionante cuando uno va asumiendo esa realidad. Entonces es interesante, mira, hasta una confesión, qué diferente que es. Qué diferente que es. Sigamos adelante. Después sigue la agonía. Tomando consigo a Pedro y a los hijos del Zebedeo, comenzó a sentir tristeza y angustia. Mi alma está triste hasta el punto de morir. Quedaos aquí y velad conmigo. Conociendo a Pedro, Jesús lo lleva. Esas son esas cosas que uno dice, ay Señor, qué grande que eres, que realmente... Conociéndome a mí, conociéndole a usted, hoy nos trajo a este retiro. ¿Qué tal? Sí. ¿Qué tal? Pero ahí está, así es el Señor. Así es el Señor. Entonces es lindo entender que usted y yo estamos aquí, no porque usted quiso venir, ni porque yo quise venir. Esta mañana no me sentía tan bien. Y ay Señor, eso. Yo tampoco pude estar aquí, pero si usted y yo estamos aquí es solo porque el Señor nos trajo, ya está. No porque le trajeron, no. Es Jesús que le trajo, a usted y a mí. Y ahí se lo lleva. Comienza a sentir, dice, tristeza y angustia. Pedro ve a Jesús, a su Señor, que siempre ha sido tan Señor de sí mismo, lo ve ahora como un hombre cualquiera, con tristeza, con miedo, con desesperanza. Y más aún, dice, recuerde, dice que viene, los encuentra dormidos y le dice a Pedro, ¿con que no has podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no caigáis en tentación, que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose por segunda vez o otra vez, volvía y los encontraba dormidos. A ver, vamos a entender un poquito esta realidad. Yo le pregunto a usted, si hay peligro de muerte, ¿sí? Amenazaron ya a Jesús. Si hay peligro de muerte en su vida, ¿usted podría dormir? Le dijeron que lo van a matar. ¿Usted puede dormir?
¿qué le pasa a Pedro? ¿Qué le pasa a Pedro y a los otros discípulos? ¿Qué hay detrás de esta actitud? ¿Qué está sucediendo en el interior de Pedro? ¿Qué es lo que sucede allí en su corazón? Es impresionante distinguir esta realidad tan fuerte. Es impresionante. ¿Y por qué? Primero porque su castillo, su imagen de Jesús se ha desmoronado. Y por lo tanto entra en una ceguera espiritual. En una ceguera espiritual. ¿Qué es aquello que también, mis queridos hermanos, con mucha facilidad nos invade en la vida? ¿Cuántas veces nosotros vamos a la iglesia felices y contentos y todo, y estamos anhelando la siguiente misa y esperamos eso? Y de pronto apareció un problema y todo se acabó. Surgió esa dificultad y todo se acabó. ¿Dónde está Dios? Y cuando estamos en ese problema nos hablan de Dios, qué lindo, ¿verdad? Pero el problema está aquí. Es decir, no alcanzo a ver. Yo recuerdo, fui a ver un médico, un naturista en Riobamba, y ahí estaba también otro sacerdote que estaba con cáncer de la diócesis de Quito, que ya se fue para el cielo. Entonces le digo, oye hermano, qué chévere, ¿verdad? Entre todos los sacerdotes Jesús te escogió a ti y me escogió a mí para que carguemos su cruz. Qué privilegio, ¿verdad? Qué delicia, qué maravilla. Él me regresa a ver así, ¿verdad? Sí. Y le digo, ¿cómo me regresó a ver? Con una mirada que... Le digo, oye, yo también estoy con cáncer, estamos en las mismas. Así que yo no te estoy hablando así. Te estoy hablando porque estoy pasando por lo mismo. Entonces ella reaccionó, fue linda la actitud de él. Dijo, sí, ¿verdad? Porque cuando vienen los problemas, aún para nosotros sacerdotes, mis queridos hermanos, entra una ceguera espiritual. No vemos. Y por eso le digo, cuando ustedes vean a un sacerdote así, en momentos difíciles, si lo ve así, pues no se escandalice lo que le pasó a Pedro con Jesús. Tranquilo. Yo también he tenido mis momentos de ceguera espiritual. No es que soy yo la última maravilla. No, igualito que ustedes. Pero es lindo cuando uno se abre a la luz y comienza a ver, y a ver de manera diferente. Pero cuando nosotros estamos así con mucha facilidad frente a, qué sé yo, a un descalabro económico, a la muerte de un ser querido, frente a esas cosas difíciles, miren, nos enceguecemos. Y no vemos eso con ojos de Dios, vemos con ojos muy humanos. ¿Qué es lo que le está sucediendo a Pedro? Pedro está ciego, y cuando alguien está ciego, lo único que quiere es dormir. Dormir. Por más que Jesús le dice, oye, velen. Jesús es la primera vez en todo el Evangelio que ustedes van a ver, la primera y la única vez que Jesús está buscando consuelo humano. Y qué pena, no lo encontró. Por eso es lindo cómo me gozo en el Espíritu las capillitas que hoy están apareciendo de adoración perpetua. ¿Qué es la oportunidad para qué? Para ir a estar con Él. Yo quiero consolarte esta media horita, esta horita. Solo quiero estar contigo. Mientras todo el mundo está ciego o dormido, yo quiero, Señor, acompañarte. Qué diferente es. Qué diferente es la oración cuando es vista así. Yo recuerdo una vez con una monjita de clausura, de aquellas que están delante del Santísimo todo el tiempo. Y me decía, ay, Padrecito, es que a veces estoy delante del Santísimo y, ay, qué lento pasa el tiempo. Y la verdad es que no sé qué hacer. Y me pongo a leer y me pongo a rezar, pero
Ay, como que el tiempo va tan lento. Entonces le decía, oye, es que eso no es orar. Has entendido mal a Dios. Entonces le decía, mira, imagínate que tú quieres darte un baño de sol y estás adentro y el sol afuera está rico. ¿Qué tienes que hacer? Solo salir y ponerte delante del sol. Tú le dices al sol, mira, solecito, sabes que yo necesito un poquito de tu luz porque quiero que se acelere en mí la vitamina E que tú das cuando tú los rayos del sol. Quiero que me broncees. Tú le dices eso al sol. Por favor, estás mal de la cabeza. Lo único que haces es te pones ahí y nada más. ¿Cuál es el primer mandamiento? Tienen que repetir el catecismo. Dice que Él nos amó. Ese es el primer mandamiento. El primer mandamiento es dejarme amar. Ese es el primer mandamiento. Y entonces voy a amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Cómo voy a hacer algo si no tengo? Como me fascina San Agustín, que le dice al Señor, Señor, lléname de tu amor y ahora sí pídeme, exígeme que yo ame, exígeme a quien quiera que sea. Pero primero lléname de tu amor y después exígeme que yo ame. Por eso el primer mandamiento es dejarse amar. Mis queridos hermanos, qué mal hemos entendido al Señor. ¿Qué es ir a orar? Irme a poner delante del Señor. Señor, aquí estoy para que me ames. Eso es orar. Y le decía a esta monjita, mira, mija, anda. Igual que como te vas a broncear, el Señor Jesucito, aquí estoy para que me ames. Y después sí, exígeme que yo esté aquí. Exígeme que yo ayude a las hermanas. Exígeme que haga cualquier cosa. Eso. Pero todavía nosotros no hemos entendido. Y entonces es lindo cuando vamos asumiendo esta realidad. Eso es estar con Él. Eso es orar. Dejarme amar. Recuerden lo que Jesús, igual a diferencia de Juan el Bautista. Con Juan Bautista se terminaba el Antiguo Testamento. Con Jesús comienza el Nuevo Testamento. Jesús dice, el reino de los cielos ha llegado, conviértanse, el reino de los cielos es Él. Es decir, ya estoy aquí, caminen conmigo y después conviértanse. Porque con mi gracia, con mi amor, con mi fuerza van a hacerlo. ¿Qué es lo que dice San Juan Bautista? Conviértanse y crean en el Evangelio. El Evangelio es Jesús. Eso es Antiguo Testamento. Miren, ni siquiera hemos llegado al Nuevo Testamento. Es decir, Pedro no entiende a Jesús. Y vámonos rápidamente. Jesús es... Vámonos al verso 56, dice, cuando vinieron pues todos los soldados, todos los discípulos le abandonaron y huyeron. ¿Dónde estaban las promesas? Porque no es que solamente Pedro también dijo eso, de ahí también el otro dice, nosotros también. Al final, ¿por qué se fueron? ¿Realmente conocían al Señor? No conocían. Pero hay un detalle muy interesante en el verso 58, si ustedes lo leen, dice capítulo 26, verso 58. Pedro le iba siguiendo de lejos. Cuando apresaron a Jesús, dice Pedro lo iba siguiendo de lejos. ¿Por qué no se acerca? Porque le da. Así es. Mire qué interesante. ¿Cuántos de nosotros aquí, mis hermanos, nos gusta más bien seguir de lejitos a Jesús? De lejitos. Sí, claro. ¿Comprometerme? No. De lejitos. Con solo ir a misa, tranquilito, no hay problema, ¿verdad? De vez en cuando cualquier cosita, mejor de lejitos. Qué Pedros que somos nosotros, ¿verdad? Qué increíble. No, es que si a lo mejor me acerco, después el Señor me va a exigir que yo me comprometa, que ayude a la gente, que esto, que lo otro. Miren, y me voy a hacer un problema, mejor de lejitos. De lejos se ven mejor los toros. Por eso le digo, miren, qué Pedros somos nosotros. Bien Pedros. Es decir, cuando
la otra persona no quiera comprometerse, no quiere ir a misa, puede decir, ay, qué Pedro que eres. Ahora ya va a entender por qué. De lejitos, ¿verdad? Qué Pedro que eres. Bien, vámonos a las negaciones. Dice, Pedro estaba sentado, verso 69. Pedro estaba sentado en el patio y una criada se acercó a él y le dijo, también tú estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó delante de todos, diciendo, no sé qué me dices. No sé qué me dices. Entonces, en esta expresión podemos darnos cuenta, ¿Pedro conoce realmente a Jesús? ¿Realmente Jesús ha calado en su vida? Sí y no. Que lo siga por lo menos de lejos significa que algo siente en su corazón por su Dios y Señor. Porque los otros ni siquiera se acercaron. Él dice que lo sigue aunque sea de lejitos, ¿verdad? Para nada de lejitos, pues por lo menos de lejitos diríamos nosotros, ¿verdad? Fue hasta adentro. Pero sin embargo, cuando ya llega este momento difícil, no sé qué dices. ¿Cuántas veces, mis queridos hermanos, frente a realidades que son tan fuertes, no sé? ¿Por qué me preguntas? No sé. No sé de qué hablas, no sé qué dices. ¿Cuántas veces nosotros por salir de nuestras mentiras y mantenernos en la mentira, qué respondemos? No sé lo que dices. Mire, pues es tan familiar esto para nosotros, tan cerca a nosotros. No te entiendo, no sé qué dices. Eso. Por eso es lindo, me interesa que usted se dé cuenta que somos Pedros, bien Pedros. No sé qué dices, no te entiendo. ¿Cuántas veces nos cerramos, verdad? No sé qué quieres. No sé qué dices tú. Después, dice, salía al portal, le vio otra criada y le dijo, este también estaba allí. Este estaba con Jesús el Nazareno. Y de nuevo lo negó con juramentos. Yo no conozco a ese hombre. Qué interesante. Primero dice, estaba sentado fuera del patio. Este es un detalle muy interesante. Y ahora dice que se fue mejor a la puertita. A veces nos gusta meternos un poquito en la iglesia. Pero después, mejor nos vamos a la puertita. ¿Se han dado cuenta tanta gente que viene a misa y se queda sola en la puerta? Y no es que no haya asientos, porque al menos en la misa, mira que hay asientos y todo. No, mejor aquí en la puertita, Así más bien, si terminas, salgo primerito, no tengo que esperar. En la puertita. Que esto también es lo humano. Cuando hay peligro, preferimos estar ¿dónde? En la puertita. Nosotros diríamos, qué sabios que somos. Qué sabios, ¿verdad? Si así fuera con el pecado y nos quedamos en la puertita para correr, seríamos unos sabios. Pero nosotros en el pecado no nos quedamos en la puertita, nos metemos adentro. ¿Ve? Y otra vez dice con juramento. Ay. Es decir, juró por Dios que no lo conocía. ¿Entienden ustedes lo fuerte que es esto? Juró por Dios que no lo conocía. No vayan a decir qué terrible Pedro, porque también nosotros, mis queridos hermanos, ¿cuántas veces desde chiquitos? Mira, yo te juro por Diosito que yo no hice eso. No salió de sus labios. Desde chiquitos bien Pedros. Van pasando los años y mira, yo te prometo que no fue así.
Sí. Si quieres, te juro que no fue así. Cuando tenemos que guardar alguna apariencia, alguna mentira, miren, somos capaces de todo. Y la cosa es que en los niños mentir hasta cierto punto, diríamos, es normal, pero en los adultos ya es patológico. Es patológico. Porque se supone que nosotros adultos, que ya conocemos todas las cosas, debemos aprender a vivir de la verdad. Sin embargo, cuando mentimos, mentir es jurar en contra de la verdad. Eso es mentir. Jurar en contra de la verdad. Porque la verdad es Jesús. Jesús dijo bien claro, yo soy el camino, la verdad. Eso. Por lo tanto, la verdad es Jesús. Por eso tenemos que entender que a nivel de esposos, especialmente a nivel de familia, a nivel en la comunidad, si tú tienes la verdad, yo tengo que dártela. Porque cuando yo te doy la verdad, estoy aceptando a Jesús en mi vida. Eso es. Pero cuando yo miento, estoy negando la verdad y estoy jurando contra Dios. Por eso les digo, es algo patológico a nivel espiritual. Jesús dijo bien claro, Satanás es el padre de la mentira. Y por eso es terrible. ¿Cuántas veces? Y déjenme decirles, a veces inclusive la culpa la tenemos nosotros. El otro día nomás hablaba con una pareja. Padre, es que mi esposo me miente, ya le he cogido mentiras. Me dice que está en el trabajo y está ahí que se fue a su casa a ver a su mamá y a su papá. Dígame. Yo le pregunto a él, oye, ¿tú por qué no le dices la verdad? Padre, si yo le digo la verdad, ¿qué hace? Me hace problema. Mejor le miento y regreso, pues me tocó quedar un poquito más en el trabajo y no pasó nada. Entonces le decía, mira, tú eres la culpable de que tu esposo mienta. O al revés. Miren, esto es jurar, para que se dé cuenta que eso no es solamente de Pedro, es de usted y yo, mi hermano querido. Esa es la actitud que usted y yo hacemos. Y a veces como provocamos a los demás que mientan. ¿Pero por qué? Porque yo no soy capaz de aceptar la verdad. Y si yo no soy capaz de aceptar la verdad y me conformo con una mentira, oiga, algo mal está en mí. Eso no es patológico, eso. ¿Ve? Eso es conjuramento. Y después dice,